sana.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Ya veo que son las 4:05 hora México, entonces creo que mejor vayamos empezando para, para que todo el tema pues sea abordado. Esperen un segundito, ya damos inicio. Sí, ya debo inicio. Bueno, entonces ya 36 personas conectadas. Mejor tenemos de una vez ya para que el tiempo nos rinda. Entonces, antes de empezar, quería, como siempre en todas las charlas, darle un agradecimiento muy grande a Tanepantla, al equipo de voceras. De verdad, muchas gracias por su apoyo, por su acompañamiento en todos estos 2 meses, bueno, casi 3 meses. Muchas gracias a mi equipo de trabajo, la Asociación Internacional Abrazando Mujeres México, y a ustedes también muchas gracias por acompañarme el día de hoy. De verdad que es un honor para mí conocer otra cultura, conocer otro país a pesar de la distancia. Quería comentarles algo antes de empezar. Eh, Al momento de terminar la charla, si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, para eso se va a dedicar unos 10, 15 minuticos y ciertas reflexiones o, bueno, dudas, inquietudes, comentarios, unos 10 minutos. Normalmente me gusta juntar en el chat al final de la charla documento pertinente que como tal sintetiza, profundiza un poco más sobre este tema. Entonces, al final de la charla lo dejaré para que lo conozcan, para que sepan y pues es muy interesante. Y bueno, ahora sí, para ir empezando, me voy a presentar. Porfa, siguiente diapositiva. Me presento a todos ustedes. Mi nombre es Dana Carolina Rivera León. Soy abogada colombiana de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Soy investigadora en temas de violencia obstétrica y responsabilidad médica. Actualmente me desempeño como abogada litigante en el campo del derecho penal y asesora académica. Y pues estoy terminando mis estudios en un máster universitario en intervención interdisciplinar en violencia de género en la Universidad Internacional de Valencia en España. Bueno, ese más o menos es mi recorrido profesional. Espero que sea de su total agrado. Y bueno, más que siempre eso lo digo, más que dar diapositivas, pasar diapositivas, voy a dar en ciertos espacios pautas, reflexiones de vida profesional y personal frente a este tema. Y bueno, ese es el objetivo en este espacio. Entonces espero que de verdad todos los disfruten, les guste, puedan tomar apuntes si en dado caso lo desean. Y bueno, ese es el objetivo de esto. Bueno, el tema que vamos a llevar a cabo el día de hoy es la violencia de género, la otra pandemia. Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, ahora sí, porfa, siguiente diapositiva. Eso. Entonces, para conceptualizarlos a todos ustedes, ¿de qué consiste la violencia de género? La violencia de género consiste en cualquier acto violento o cierta agresión que es basada en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de las relaciones de dominación de los hombres hacia las mujeres, ¿sí? Pero que tengan una consecuencia.
¿Cuál es esa consecuencia? Un daño físico, ¿sí? E incluidas esas ciertas amenazas, esos actos, esa coacción de esa privación arbitraria de la libertad que sufre esa mujer. También se dice que la violencia de género se da como tal a un problema, es decir, en que antes se decía que la vida personal de aquella persona era como tal conocido y no se podía trascender de puertas para afuera y que por lo tanto nadie debía intervenir lo que sucediera en su hogar, en su núcleo familiar o en esa convivencia o en esa unión marital de hecho. Hago paréntesis, ¿qué es esto de unión marital de hecho? Una convivencia sin estar casados. Entonces, para ir entendiendo la violencia como un asunto personal, esto refuerza como tal a las mujeres a una situación de subordinación respecto del hombre, ¿sí? Y que como tal implica esas relaciones de poder. ¿Sí? Entonces, para ir cerrando esta primera fase, esta primera etapa de esta charla, la violencia de género, entonces la recordamos como cualquier acto violento o agresión que es basada en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de las relaciones de dominio de los hombres hacia las mujeres. Ya ahora sí, por favor, siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, en el tema de la discriminación de las mujeres y la violencia de género, como manifestación pues brutal en el tema de la desigualdad entre hombres y mujeres, es un problema que como tal ha traspasado fronteras, ¿sí? En que se evidencia mayor parte en los países del mundo donde el patriarcado predomina, es decir, la superioridad del hombre predomina en ese núcleo familiar o en ese hogar, ¿sí? Y es debido a esas culturas, a esas creencias religiosas, a esa ¿qué? Creación, digo, esa enseñanza desde pequeño a seguir ese patriarcado. Entonces, esta violencia de género pues ya lleva muchos años y actualmente desde hace muy pocos años es que se está llevando a cabo esta problemática y pues como tal se está tratando de sensibilizar y conocer más un poco de esta problemática. Listo, porfa, siguiente diapositiva. Bueno, para antes de continuar, me es importante explicarles a todos ustedes la diferencia entre violencia, violencia de género y violencia doméstica. Les explico la primera. ¿En qué consiste la violencia? La violencia consiste en ese uso intencional de la fuerza física o del poder contra uno mismo, contra un grupo, contra una comunidad y tiene una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Una lesión personal, digo, una lesión física, un daño psicológico, una alteración en el desarrollo, un abandono y pues en dado caso, pues muy, muy fuerte, la muerte. Eso viene siendo la violencia. Ahora la violencia de género, que era lo que anteriormente les estaba explicando, la violencia de género va dirigida a las mujeres por el mero hecho de serlo. Es decir, que por considerar ese sexo femenino es inferior, ¿sí? Y debe continuar con esa posición de subordinación respecto del género masculino. ¿Sí? Y ahora la violencia doméstica o violencia intrafamiliar, como quieran decirle, ambos conceptos son válidos y son lo mismo, es que este se infringe en el medio familiar, es decir, en el núcleo familiar. Y generalmente sufren las personas más vulnerables, es decir, ¿cuáles son las personas más vulnerables en este núcleo? Los niños, las niñas, las personas con discapacidad y las personas de tercera edad. Entonces, para que se dé esta violencia doméstica o esta violencia intrafamiliar, debe de ser netamente en el núcleo familiar, en el medio familiar. Entonces, teniendo claridad de estos tres conceptos, ya podemos empezar a seguir ahora sí eh, eh, la base, el centro de esta charla. Por la siguiente diapositiva.
siguiente diapositiva, porfa. Chicas, voceras, eso, listo. Para recordar, bueno, esto lo hago de forma informativa nada más, para recordarles que el 25 de noviembre, o sea, pasado mañana, es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Entonces es un día muy conmemorable, es el día que como tal se está buscando la prevención y erradicación de la violencia de género. Entonces, quería recordarles ese bonito día que ya está muy próximo de llegar. Listo. Porfa, siguiente diapositiva. Bueno, como estoy hablando netamente con ciudadanos mexicanos, que pues para mí es un honor y estoy muy agradecida por esta oportunidad y por acompañarlos el día de hoy, es importante que ustedes conozcan su legislación y puedan saber un poquito. Yo siempre he pensado que no esperemos a que nos suceda para ahí sí nosotros acudir al profesional o nosotros mismos investigar sobre el tema, si podemos empezarlo a prevenir desde casa, teniendo conocimientos básicos y pues si en dado caso alguna amiga, algún amigo, algún compañero de trabajo, de universidad, de colegio, no sé, familia está sufriendo sobre este tema, pues entonces es importante que sepan y lo conozcan. Bueno, entonces la legislación que se lleva en el tema de la violencia de género en México es la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación. La siguiente es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que fue radicada en el 2006. La siguiente es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue radicada en febrero del 2007. El reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue radicado en marzo del 2008. La Ley Federal y la ley para prevenir y sancionar la trata de personas en noviembre del 2007, el reglamento de la ley para prevenir y sancionar la trata de personas en febrero del 2009 y la ley Olimpa. Si ustedes me lo permiten, perdón al fondo el sonidito de los helados, siempre aquí en Colombia es una tradición en que entre las 3 a 6 de la tarde es típico en cualquier sitio el carrito de los helados. Entonces, me disculpan al fondo el sonido. ¿Qué les estaba diciendo? En que, si me lo permiten, yo he leído y me ha gustado muchísimo la legislación de ustedes referente a que me he leído la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en febrero del 2007 y el reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que fue radicado en el 2008. Es muy interesante porque como tal contextualiza, explica, detalla los derechos, las obligaciones, a qué entidad acudir. O sea, esas dos especifican muy bien la charla de hoy. Entonces, los invito a que la revisen. Igual las anteriores, todas las que están ahí en la diapositiva, son muy importantes, ¿sí? Pero pues si me lo preguntan a concepto personal, me parece esas dos muy, muy interesantes. Entonces la dejo a consideración para que pues alguno de ustedes la quiera leer y conozca sobre su legislación, la dejo ahí a consideración. Bueno, listo. Siguiente diapositiva, que viene siendo el tema de las estadísticas que ustedes como mexicanos tienen, aunque no son unas estadísticas recientes. Mi objetivo es netamente informativo, como que para que, oiga, alarmémonos, busquemos estrategias, qué podemos hacer para prevenir esta violencia de género desde nuestra casa, pero también ejercerla si desde nuestro trabajo, desde nuestra profesión, desde nuestra casa, desde nuestro estudio. Bueno, más adelantico les daré ciertos tips y les explicaré detalladamente cuáles son las clasificaciones de la violencia de género. Entonces, la violencia de género encuentran unas estadísticas bastante alarmantes en que se dice que el 66.1% de mujeres entre las 18 años han experimentado por lo menos un acto de violencia y que la mayoría de estos casos
el agresor viene siendo la pareja de la víctima. En el año 2012 y 2013 de feminicidios, mediante un documento publicado, dijo que 3.892 mujeres fueron asesinadas en el país mexicano y que solo el 15.7% de casos fueron investigados como feminicidio. Aquí yo quiero hacer un paréntesis a todos ustedes en que me ha pasado y que pues como les he dicho, yo soy abogada litigante en el campo del derecho penal y tengo y he tenido temas de violencia intrafamiliar, lesiones personales, feminicidios, homicidios, y he hablado con las víctimas y a veces les pregunto, principalmente a las mujeres me dicen, no, Dana o doctora, como quieran decirle, la verdad es que me da miedo acudir a la vía judicial. Anteriormente me daba mucho miedo porque qué dirá la gente, qué dirá mi familia, de qué voy a vivir, a dónde voy a acudir. Prefiero quedarme callada o irme de la ciudad o buscar otro lado para no tener esa relación con mi pareja. Entonces son muchos factores que como tal infringen y ayudan a que la mujer pues se calle. Pero yo siempre digo, tanto a mis clientas como a ustedes, en que por más que estemos pasando por situaciones difíciles, de verdad que para eso está un equipo interdisciplinario que como tal va a velar por los intereses, va a violar por esos derechos, va a intentar de amparar esas obligaciones que tienes como persona. Espérenme un segundito. Y ahora es mi perrito, espérenme un segundo. Listo. Entonces, perdón, lo que les decía es que tengo acá mi perrito y me iba supuestamente a acompañar, pero ya se quería salir. Entonces, lo que les decía, en que tengo ciertas víctimas en que me decían, Dan, a veces es mucho miedo acudir a la autoridad judicial, porque qué dirán, qué voy a hacer, y por eso les digo, hay un equipo interdisciplinario que velará por los intereses de ustedes, no tengan miedo, en que sí la justicia judicial o ordinaria, como quieran decirle, es demorada, pero de eso se trata. Mientras ustedes sean firmes y mantengan su denuncia y acudan, bueno, en el caso de ustedes, al Ministerio Público, a poner su respectiva denuncia y tengan su abogado, en el caso del representante de víctimas, créanme que va a ser de una gran ayuda. Otro paréntesis que quería decirles que pasa mucho, no es por discriminar a mi equipo de trabajo, a los abogados, pero es importante que en estos casos busquemos un abogado netamente especialista en estos temas, es decir, en violencia de género, porque pues, o sea, si acudimos a uno de familia, uno laboral o a uno, no sé, en otras áreas, no estoy diciendo en que no sea capaz, pero tiene más cancha, tiene más conocimientos en el cual puede velar por esos intereses y puede ayudar a que esa sentencia se cumpla, ¿sí? Entonces, esa es mi cierta recomendación. Y otro paréntesis que hago porque me ha pasado en que, ay, no, Dana, pero es que la charla es netamente a los hombres, o sea, nos ves en que los hombres estamos haciendo todo mal. Ojo, ese no es mi objetivo, ahora humillarlos en que esta charla lo único que busco es insultarlos o verles el lado mal a ustedes. Para nada, simplemente en que estoy mostrando una temática, una problemática frente a esto que se ve mucho, ¿sí? Que no solo en México, en Latinoamérica, en el mundo entero se evidencia esta violencia de género y pues claramente requiere una regulación, requiere una protección y para eso debemos de ir al Estado, decirle, oiga, Estado, usted tiene que velar por los intereses de estas víctimas, busquemos estrategias, ¿qué podemos hacer? Entonces, a los hombres principalmente que están el día de hoy, mi objetivo en ningún momento es ofenderlos, sino a que analicemos y bueno, diga ahorita que vamos a entrar a la parte de la clasificación de la violencia de género, en que se analice, yo estoy ejerciendo este tipo de conductas contra mi pareja, contra mi familia, contra alguna amiga, ya sea de universidad, de trabajo, de lo que sea. Entonces es
es un análisis que los invito a hacer, y a las mujeres en que también identifiquemos si has sufrido de estas ciertas conductas y actos en que te quedas callada. El caso más fuerte es que te maten, es decir, que te cometan un feminicidio, es decir, de que te maten por el simple hecho de ser mujer. Lo estoy diciendo coloquialmente, pues para que me entiendan. Entonces, esa es una reflexión que quería mencionarles como experiencia de vida que yo llevo en este tema. Me gusta siempre explicar estas experiencias que tengo cotidianamente, ¿sí? Entonces, para continuar, gracias, ahora sí, sí, pasa la diapositiva, ahora sí, la clasificación de la violencia de género. Bueno, la primera clasificación de la violencia de género viene siendo la violencia física. ¿Qué consiste esta violencia física? Incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con un resultado o con un riesgo, es decir, en generar una lesión o un daño. Les doy un ejemplo: los golpes, las quemaduras, los pellizcos, los tirones de cabello, las picaduras, lanzarle objetos, el uso de armas, el intento de estrangulamientos, intentos de asesinato, provocar abortos, en fin, múltiples conductas que afectan esa integridad física de la mujer. Es decir, que el maltrato físico es el más evidente y es el más fácil de demostrar en los estrados judiciales. Se debe contar, obviamente, con un peritaje de un médico especialista, ya sea en medicina forense o un médico internista, un médico ginecólogo, en fin, o sea, depende de la eventualidad, se va a requerir ese especialista, pero es importante, si se evidencia esta violencia física, en contar con una atención médica, ¿sí? Y que haya esa afectación física en el cuerpo de la mujer para poder iniciar una investigación a ese sujeto activo. Hago otro paréntesis. Cuando diga sujeto activo, viene siendo el agresor. Así se maneja la terminología en el derecho penal. Sujeto activo como el agresor o el imputado, el posible procesado, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta, si en dado caso me pongo con términos muy jurídicos, ese viene siendo el concepto. Sujeto activo viene siendo el procesado. Bueno, para ir continuando, porfa, siguiente diapositiva, viene siendo la violencia psicológica. Eso. Bueno, ¿en qué consiste esta violencia psicológica? En aquella conducta verbal y no verbal que se produce contra la mujer y desvaloriza y genera un sufrimiento. Es decir, mediante insultos. Les doy un ejemplo: estás loca, eres histérica, eres ignorante, eres atrasada, eres fea. Intimidaciones o amenazas. Les doy un ejemplo: te voy a matar, vete de la casa, te voy a quitar a los niños. El abuso de la autoridad, les doy un ejemplo: revisa tus cosas, revisa tu WhatsApp, te pone límite de horario. El más evidente, la falta de respeto. No respeta esa necesidad, no respeta tus sentimientos, no respeta tus opiniones, esos deseos, y los lleva a un punto en que hay una desigualdad de género. La otra es la exigencia de la obediencia. Es decir, en que, les doy un ejemplo, me pasaba mucho, en que decía: no, Dana, lo que pasa es que a veces mi pareja me decía que no quería que yo trabajara, que me quedara netamente en la casa. Entonces, esa es otra violencia psicológica. En castigar con silencio, es decir, en que con solo la mirada de ese sujeto activo, de ese agresor, ya le está diciendo todo a la víctima. Y culpabilizar a la víctima de todos los comportamientos que esté teniendo en ese caso. Entonces, les digo que esta clasificación, esta violencia psicológica es el más difícil de detectar, ya que esas manifestaciones pueden llegar o sea, esa víctima puede llegar a volverse tan sutil y como tal no perciba, ¿sí? No deteriore esa gravedad en esas conductas, y pues ya en dado caso los ve como que irrelevantes. Entonces, esta violencia psicológica es un poco más compleja en manejarlo eh,
en los estados judiciales, pero también se evidencia mucho. La siguiente clasificación viene siendo la violencia sexual. Siguiente diapositiva, porfis. Tercera. Eso. Bueno, ¿en qué consiste esta clasificación? El abuso sexual o la violencia sexual consiste en cualquier acto de naturaleza sexual es forzada por ese agresor y no es consentida por la mujer, en que abandona esa imposición mediante la fuerza y con intimidación, ¿sí? Para acceder a esa relación sexual no consentida. Y el abuso sexual, esa independencia en que el agresor guarde o no relación conjugal, ¿sí? De esa pareja y pues afecte esa integridad en esa relación pues obligatoria que tiene que tener. Entonces, esa viene siendo la siguiente clasificación de la violencia de género, la violencia sexual y el abuso sexual. La siguiente clasificación, porfa, siguiente diapositiva, viene siendo el acoso sexual. ¿En qué consiste el acoso sexual? Incluye aquellas conductas consistentes en una solicitud de favores de naturaleza sexual, para que esa mujer como tal tiene que acceder, ya que ese hombre, ese sujeto activo, tiene la superioridad y debe de acceder a esa relación sexual. Entonces, en ese acoso sexual viene siendo en un favor, en un cambio, ¿sí? En que, oiga, la voy a intimidar, o empieza con el tocamiento, o empieza con actos de hombre de, perdón la palabra para los que a algunos les incomode, hay personas que les incomoda que diga esta palabra, pero pues por eso les pido permiso, en el término machista, ¿sí? En algunos casos dirán, uy, no, Dana, pero eso es muy normal. Aquí en Colombia es un poquito complicado a veces, si en dado caso se dice término machista, fastidia, incomoda a las personas. Entonces, si se ejerce este acoso sexual, netamente es por solicitud de favores de naturaleza sexual y pues el sujeto activo ejerce esa superioridad hacia la mujer. Ese viene siendo el acoso sexual. Y la última clasificación viene siendo la violencia económica. Eso, gracias. La violencia económica, ¿en qué consiste? Incluye aquella privación consentida y no justificada. Es decir, que esos recursos en el bienestar físico o psicológico que tiene la mujer se evidencia una discriminación en la disposición de esos recursos económicos y que son compartidos en esa convivencia de pareja, ¿sí? Es decir, en que el maltratador, el agresor, como quieran decirle, o el sujeto activo, considera que la mujer es incompetente, que no sabe administrar bien su dinero, en que gasta el dinero innecesario y que como tal lo que ella vaya a aportar a ese núcleo familiar o a esa relación de pareja no vale nada, por decirlo así. Entonces, ejerce una discriminación por la parte económica hacia la mujer. Si me lo preguntan, muy poco he tenido este caso de violencia económica, pero conozco otros colegas que sí lo tienen, entonces es muy poco visto, pero está, se evidencia. Entonces, estas son las clasificaciones de la violencia de género, entonces si la recordamos viene siendo la violencia física, la violencia psicológica, la siguiente viene siendo, espérame, me acuerdo, la violencia sexual y el acoso sexual, eh, y la violencia económica, vienen siendo esas. Entonces, para que cada uno piense y diga, ¿será que en algún momento he tenido este tipo de comportamientos con mi pareja o conozco de alguien o bueno, en fin, como que dejarles esa duda si han sufrido de esta violencia de género. Entonces, todas estas son las clasificaciones de la violencia de género. Ahora sí, porfa, siguiente diapositiva. Quiero que cada uno, en su interior, cada uno se responda y diga o piense, ¿sí? En por qué tantas mujeres les resulta difícil salir de una situación de violencia de género. Desde mi perspectiva, se los voy a decir desde mi perspectiva profesional. Si bien es cierto en que el maltrato es un proceso psíquico, ¿sí?
en el que va iniciando de a poco, de a poco, de a poco, en donde entre esos goteos, esas pequeñas conductas significantes, pero claramente no lo son. Yo tengo siempre he dicho, tengo tres fases o tres eventualidades que la mujer por eso considera que les resulta difícil acudir a una autoridad o acudir a la persona pertinente ¿para qué? Para aceptar esa violencia de género. La primera viene siendo esa acumulación de tensión, es decir, esas agresiones verbales o esas agresiones psicológicas. La siguiente es el estallido de la tensión, es decir, de que esa víctima se acostumbra a esa inferioridad, a ese patriarcado que ese hombre genera hacia la mujer y pues eh, hay un comportamiento de sumisión. Y la que, con todo el respeto que ustedes se merecen, la que más me da piedra, así decimos con los colombianos, como que rabia, es la luna de miel. ¿En qué consiste esto de la luna de miel? En que el agresor o el sujeto activo o el maltratador pide disculpas a la víctima y trata de demostrarle ese arrepentimiento. A mí, hago otro paréntesis, a mí hace como unas 2, 3 semanas me pasó en que en una audiencia, sí, un mes, no recuerdo bien, hace ya tiempito, eh, el agresor, el procesado, al terminar la audiencia, estábamos en una audiencia de juicio oral. La audiencia de juicio oral es donde se practican las pruebas, es decir, donde la fiscalía y la defensa le muestra al juez las pruebas y pues se practican las pruebas, se llevan testimonios, se hacen las investigaciones preliminares, en fin, o sea, se muestra todo la etapa procesal al juez. Y al terminar la audiencia pasa en que el agresor se le acerca a mi víctima, voy a decir Pepita, por decirlo así, se le acerca a Pepita y le dice, ay amor, discúlpame, no quiero volverlo a hacer, me perdonas, yo sé que te he golpeado, le dejó, o sea, toda la parte de Pepita, por decirlo así, el nombre no lo diré, esta parte derecha del rostro, bueno, el lado de ustedes viene siendo izquierda, esta parte derecha del rostro, toda morada y el brazo partido. Entonces se le acercaba y le decía, ay, Pepita, ¿será que me disculpas? Retírame la denuncia, volveremos a ser una familia muy bonita. Entonces, como tal, la estaba tratando de manipular y mostrándole que, oye, ya no lo vuelvo a hacer, perdóname. ¿Sí? O sea, yo reconozco y hay oportunidades, hay que saber perdonar a las personas, no tengo ningún inconveniente, pero ya de volver otra vez, como que hay que dejarlo considerar y como que pensar si de verdad esa víctima debe volver con esa persona, ¿sí? Entonces es un caso que me pasó hace poco y yo solo me quedaba mirando a Pepita y pues ella, o sea, entendió que con la mirada como que, oye, tú vales mucho y de verdad no permitas en que esa afectación siga. Mira cómo te dejó, mira tu brazo cómo te dejó, mira en dónde estás viviendo. Entonces, como que eso le sirvió mucho a pensar a la víctima y reconsiderarse y valerse por sí misma. Entonces, es una recomendación. O bueno, una observación que lo tuve hace poco. Entonces, esas vienen siendo por qué les resulta difícil a las mujeres la situación de la violencia de género. La acumulación de la atención, el estallido de la atención y la luna de miel. O sea, vuelvo y les digo, son netamente conceptos míos, pero los asimilo y se los trato de explicar de una forma pues mucho más académica para que pues todo el mundo lo entienda. Ahora sí, entramos al tema de la prevención de la violencia de género. Bueno, en este espacio a mí me parece pertinente mencionarles dos fases. Primero, como abogada y como ciudadana. Como abogada, ¿qué les quiero decir? En que, bueno, contamos nosotros como mexicanos una legislación muy bonita y de verdad los felicito, sí, de verdad los felicito, porque aquí en Colombia contamos con una precariedad en ese tema de la violencia de género. Entonces, ¿qué hay que hacer? En decirle, oiga, Estado mexicano, usted es el ente judicial
usted es la máxima autoridad de nuestra autoridad. Usted lo que tiene que hacer es una política. Se establecen múltiples documentos para la prevención y erradicación de la violencia de género. Entonces, esa es una cierta recomendación que doy como profesional en el tema jurídico, ¿sí? Una política pública. Es decirle, Estado, esa es su obligación, vele, porque se han hecho varias investigaciones, varios documentos en que avalan y que claramente se van incrementando las cifras de violencia de género. Ahora, como ciudadana, como persona común y corriente, ¿en qué debemos de hacer? En educar a los niños y a las niñas desde esas edades tempranas, la cultura que sea centrada en esa resolución pacífica, ¿sí? En fomentar empatía, en desarrollar ese autoestima, ¿sí? También tenemos que eliminar al máximo esos estereotipos de cultura patriarcal, de superioridad del hombre. No estoy diciendo en que ahora el hombre tenga que volverse sumiso, tampoco. En que haya una igualdad de género, en que nos falta mucho y lo reconozco, yo también me incluyo, en que debemos de aprender a escuchar a la otra persona, independientemente estemos o no de acuerdo con ese planteamiento. Esta frase se las quiero dejar a ustedes que me parece muy bonita en enseñémonos a ser personas en vez de ser hombres y mujeres. Creo que con eso soy clara en lo que quería decirles. Ahora sí, porfa, la diapositiva, la siguiente. Otras que ahí les puse en la diapositiva, este menosprecio hacia aquellos chicos o hombres que no se adaptan a ese modelo de masculinidad dominante, y hacia el otro lado de la moneda, evitar el menosprecio hacia aquellas chicas o mujeres que no se acomodan a modelo de feminidad dominante, ¿sí? Empecemos a enseñar a los niños, a nosotros mismos, tanto mujeres como hombres, que incorporemos en nuestra vida esos sentimientos, esas emociones que enriquezcan nuestra vida personal y social. En vez de ejercer esos comportamientos violentos, pongamos mejor un acuerdo, un diálogo, una negociación, una conciliación para evitar esos momentos de violencia. Entonces, y bueno, y una principal a las mujeres es desarrollar el buen autoestima. A nosotras las mujeres nos falta mucho el tema de la autoestima, aunque pues si me lo preguntan a mí, yo no me considero feminista en lo absoluto, no, o sea, respeto esos grupos, me considero muy imparcial, ¿sí? Dejo esa claridad en este aspecto porque pues me lo han preguntado mucho y me dicen, Dana, pero tú te dedicas más que todo a la violencia de género, entonces eres feminista, y dejo la claridad que no lo soy. Estoy totalmente de acuerdo con lo que hacen, pero me considero muy imparcial, ¿sí? O sea, ni muy para allá ni muy para acá. Entonces, esas son las recomendaciones que les doy a todos ustedes en el tema de la violencia de género. Porfa, ahora siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Eso, listo, gracias. En que debemos de recordar que, quiero recordarles que si estás siendo víctima de maltrato, no eres responsable. En que el uso de la violencia nunca va a ser justificado y que estas agresiones se van a repetir y se van a agravar con el tiempo. No estás sola y puedes contar con ayuda profesional. Entonces, esa es mi recomendación a todas las mujeres en este espacio, y si conoce alguna, bueno, ten en cuenta que no estás sola. La Asociación Internacional Abrazando Mujeres está al servicio de ustedes, Talnepantla también, o sea, cuentan muchas entidades gubernamentales en el cual velarán por los intereses, y pues en dado caso me ha pasado, por esto doy otro comentario, en que me dicen, ay no, Dana, me gustó mucho su charla, pero me gustaría en que me orientaras un poco más. Entonces, bueno, como les digo, yo no soy abogada en México, soy abogada acá colombiana, pero los puedo orientar. Estoy haciendo cursos un poco en la legislación mexicana para poderlos orientar y pues dar alternativas
en dado caso referente a este tema. Entonces, los puedo guiar a la autoridad pertinente. Y la siguiente diapositiva y ya última prácticamente. Siguiente, en que no es verdad que, eso, la siguiente, eso. No es verdad que las mujeres les gusta el abuso, sino marcharían, bueno, ese tema de marcharían, bueno, no sé por qué lo dejé ahí, vuelvo y digo, no sé por qué esa creo que omítala porque pues es muy hablado colombiano y pues para ponerme a explicarlo ahorita estamos con el tiempo corre. Entonces, más bien, no es verdad que el maltrato a las mujeres es algo raro y aislado. No es verdad que sucede en familias de bajos ingresos y etnias. No es verdad que los hombres adictos a las drogas con estrés en el trabajo son violentos con efecto de su situación personal. No es verdad que cuando una mujer dice no, quiere decir que sí. No es verdad que los hombres de naturaleza son violentos. Entonces empecemos a cambiar esos conceptos, esa mentalidad que no es así. Sí, empecemos a ejercer una igualdad de oportunidades, una igualdad de género, una empatía hacia la otra persona y saber escuchar y fomentar espacios de conciliación, acuerdo y respeto hacia la otra persona. Entonces, la última diapositiva, porfa, que es una frase para ir cerrando. Bueno, quería mencionarles en que la violencia no solo se genera con un golpe, también con una palabra. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Esta fue la charla del día de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido de su total agrado. De verdad, a mí estos temas me parecen súper bonitos. Bueno, tenemos unos por muchos 5 o 10 minutos. Si en dado caso alguno quiera hacer alguna pregunta, alguna duda referente a este tema, con mucho gusto. Entonces, mientras yo les voy enviando al grupo, o sea, al chat de este Zoom, la información como les había dicho al final, para que pues en dado caso alguno desea conocer un poco más sobre este tema, pues pueda revisarlo. Entonces ya se los envío al chat y pues no sé si alguno quiera participar o comentar algo. ¿No? Mientras les envío la información, ¿no? Hay 54 personitas, menos uno. Ay, perdón, acabé de ver un comentario acá en el chat. Daniela, hay actos por las creencias. Exacto, Daniela. Discúlpame hasta ahora verlo, pero sí, total. Dale, Mabel, con gusto, dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. Estuvo buenísima su plática, muchas gracias. Me gustó la parte en donde decía que, cuando se trataba la violencia, teníamos que acudir con personas que tuvieran perspectiva de género. Estoy totalmente de acuerdo de eso, pero usted, desde la perspectiva que tiene de su país y cómo lo ve aquí en México, ¿qué tan viable cree que sea el capacitar a las personas desde el policía que acude al llamado hasta el juez que va a tratar el caso, que se pueda capacitar en perspectiva de género y qué tanto las creencias de la sociedad son como un limitante o un obstáculo para que eso pase, ¿no? Porque, o sea, uno puede tener la capacidad de transmitir el conocimiento más increíble del mundo, pero si está esta creencia de que, como las frases que nos acaba de poner, pues creo que es como un caso perdido, pero usted que ejerce justo, ¿cómo lo ve? Pues Mabel, me haces varias preguntas al respecto. Bueno, te la doy desde mi perspectiva acá en Colombia, pero también te la doy perspectiva de allá en México. Desde mi ámbito profesional, yo considero pertinente en que es importante, o sea, me pongo yo el ejemplo, yo estoy sufriendo de violencia de género, ya sea por acoso sexual, ¿sí? Y una violencia física, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a conseguir ese abogado, cerciórate en que sea especialista en ese aspecto. No, vuelvo y digo, no es discriminando la profesión
profesión en que, o sea, solo un abogado titulado sea bueno. Es que lo digo más que todo por la complejidad en estos temas. Eh, el defensor, es decir, el abogado defensor de ese agresor va a tratar en negociar con la víctima para que, oye, ya lleguemos a un acuerdo, pero, o sea, cuando hay un abogado capacitado en estos temas, va a velar hasta las últimas consecuencias por proteger y amparar esa violencia, porque es que, como les digo, yo que conozco y vivo constantemente con víctimas de violencia de género, digo, o sea, su mente, su proceso psicológico es tan inferior, tan bajo, que es un proceso difícil, porque claramente se debe contar con un psicólogo, con un trabajador social, bueno, se debe estar de acuerdo con el Ministerio Público, o sea, de un equipo interdisciplinario que debe estar al amparo, a la protección. Referente a tu pregunta también en que los juzgados penales allá en México, eso sí ya lo sé, están especializados en este tema de violencia de género. Cuando tú ya acudes a estos temas, el juez es capacitado en este tema. El fiscal, el Ministerio Público, cuando te asignen esos temas, ellos ya están netamente capacitados. No es un abogado general, o sea, solo el pregrado, sino ya es especialista o ha hecho estudios o ha hecho diplomados, bueno, en fin, diferentes estudios para que pues puedan ejercer este tipo de problemáticas. Referente a tu otra pregunta, a ver, como ciudadana digo que es difícil, ¿sí? Porque empezar a cambiar esa mentalidad de que los hombres ejercen patriarcado, superioridad, pongo otra vez el paréntesis, no todos los hombres, no es mi objetivo ofender a ningún hombre, de verdad, no es mi objetivo, sino en que como tal empecemos a ejercer, a hacer esos cambios desde casa, en decirle, bueno, si ves en que mi pareja o algún familiar, algún amigo está ejerciendo ese tipo de conductas, darle recomendaciones de buena manera, no tampoco en que me ha pasado, en que les doy la charla, he estado con unos amigos y después, ay, jue madre, perdón la palabra, ese jue madre viene, perdón, voy a usar una palabra más adecuada, como oye, tienes que cambiar, no tienes que ejercer ese tipo de conductas tampoco. Hay que saberle llegar a esa persona para poder ser empáticos y saber escuchar la perspectiva de la otra persona. Como les digo, es un reto difícil el que estamos teniendo ahorita en este tema de violencia de género, pero de eso se trata, ¿sí? Entonces, empezar desde nuestras casas, empezar cambiando nuestra mentalidad en que si nosotros estamos sufriendo en algún tipo de violencia donde tú sientes que tu integridad, tus sentimientos, tus valores se ven menos que la otra persona, es para que nos pongamos las pilas, por decirlo así, como que, oye, ojo, porque ahí si dejamos que esto continúe, se va a ejercer una violencia de género y el objetivo es de que no pase esto. Y como profesional, como les había dicho, la alternativa que debemos de hacer es una política pública, que ustedes me van a decir, uy, pero Dana, ¿cómo hacemos eso? Es difícil, ¿sí? Es difícil porque tenemos que acudir al ente judicial, es decir, a las autoridades que regulan como tal como les digo, el Estado mexicano, pero, o sea, nada se pierde, ¿sí? Perdón y vuelvo y leo que acabo de ver un mensaje en el grupo. Exacto, Daniela, y no te lo niego. Ya te doy la palabra, Jimena. Espérame un segundo, ya le respondo el tema a Daniela. Sí, eso pasa igualmente aquí en Colombia. O sea, diría yo que estamos un poquito más abajo que ustedes, pero de eso se trata, ¿sí? De dar información, de empezar a cambiar nuestra mentalidad. Es un proceso difícil, no les voy a decir, pero contamos con un equipo interdisciplinario en que tú conozcas tu legislación, no esperemos a que nos pase para ahí sí acudir a la autoridad pertinente. Listo, Jimena, perdón, dale, sigue, habla. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, solamente quería comentar que
Bueno, justamente había visto una noticia sobre el caso de Lesbi aquí en México, que fue un feminicidio que se cometió. Bueno, el feminicida ya había tenido una sentencia, pero cuando se trató con perspectiva de género, aumentó a otros años su sentencia, ¿no? Entonces, o sea, como sí, muy pocos casos llegan a tener justicia, pero, o sea, se hace una sentencia con base en el delito, ¿no? Pero, por ejemplo, de que ya cuando realmente se realiza una investigación con perspectiva de género, pues, cambian las cosas, ¿no? Y pues también otra cosa era de que, pues, el término de feminicidio, pues es muy reciente, ¿no? O sea, es nuevo, y pues creo que también la gente como que se espanta porque dicen, ay, no, o sea, homicidio para todos, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que cambiar el de las mujeres? Y bueno, esa era mi participación. Muy bien, Jimena, estoy totalmente de acuerdo contigo y la verdad que me alegra mucho los comentarios de ustedes porque me voy con la satisfacción de que entendieron el tema, les dejé esa cierta duda en ustedes. Es difícil, o sea, empezar a cambiar la mentalidad, es difícil buscar nuevas estrategias. Lo que les digo, si ustedes están con su pareja y sienten, o sea, se los recalco mucho porque es que esto me pasa, o sea, lo vivo diariamente con las víctimas, en que se vuelven tan sumisas, se vuelven en que todo lo que le diga el hombre o esa pareja está de acuerdo, entonces, y tiene que aguantarse esas agresiones físicas, tiene que aguantarse en acceder sexualmente, tiene que sentir esa agresión económica, o sea, como les explicaba, las diferentes clasificaciones de violencia de género son muy amplias, ¿sí? Y faltan aún más. Entonces, este tema es muy interesante. Empezar a empoderarnos, a conocer cuál es nuestra legislación. No esperemos, chicas, de verdad, a que nos pase alguna eventualidad de violencia de género para que ahí sí, ay, sí, ahí sí, ya que me pasó, bueno, ahí sí acuda a la autoridad, ay, sí, ahí sí tengo que conocer la legislación. No, empecemos a conocer cuáles son nuestros derechos fundamentales. Eso es importante. No necesitamos ser abogados o un título profesional para conocer nuestros derechos, ¿sí? Y también poder, qué bonito se siente en que tú como ciudadano mexicano te pase, conozcas de alguien o tú mismo te esté pasando, bueno, ya sé a dónde acudir, cuáles son mis derechos, en fin, o sea, lo que quiero es de que cada uno se vaya con esa mentalidad en que es importante conocer la legislación, ¿sí? Me parece muy bonita la legislación que ustedes tienen, pero como les digo, hay como todo su precariedad en la rama judicial, es normal, pero de eso se trata, ¿sí? En un proceso en que cada uno desde su casa, desde su núcleo familiar, empiece a cambiar esa mentalidad de superioridad, de ejercer esa igualdad de género, ese respeto hacia la otra persona sin, en dado caso, ejercer esa violencia que a ningún lado nos lleva. Seamos mucho más empáticos, ¿sí? Y como me dicen a mí, les quería dar una reflexión más, es que me dicen, ay, no, Dana, pero es que usted se pone muy de acuerdo con las víctimas o con el agresor, o no, tiene que ser la abogada que habla y como salen en televisión. No, yo no soy de esas. Yo me considero en que hay que decir las cosas contundentes y claras sin ser tan altivos, sin ser tan, no sé, como ejercer una superioridad. ¿Sí? También eso me molesta de mi grupo de abogados en que lo que digan y ya es, ¿no? También somos seres humanos que nos equivocamos y nuestro trabajo es al servicio de las personas, ¿sí? Yo lo ejerzo también en la parte académica, estando con ustedes, pero también lo ejerzo desde mi campo de acción en la rama judicial. Entonces, por eso me gusta tener las dos para poderles dar experiencias de vida y también la puedan ejercer en su vida cotidiana. Entonces, no sé si alguno tenga otra pregunta. Las chicas de voceras me esperan un segundito.
si algo tienen preguntas o algo, aunque yo sé que hay otra compañera que ahorita tiene una charla, eh, o ya está todo claro. No quieren prender el audio, es válido ¿qué? Por el chat, entonces no hay ningún problema. Ay, me alegra mucho, Daniela, que te haya gustado. Ay, se me había pasado. Les envié 2 documentos, espérenme, y les envío 2 más que me faltó sobre el tema de la violencia de género, para que pues si en dado caso a alguno le interesa conocer más sobre este tema, que es muy bonito, con mucho gusto. Ya lo estoy enviando al chat. Espérenme, me falta el otro. Y voy a dejar también mi correo electrónico, si en dado caso alguna quiere hacer alguna pregunta, alguna duda, pues ya da cierta vivencia, porque me ha pasado también, no tenga temor o pena en escribirme. Yo todos los días estoy entrando al correo electrónico. ¿Para qué? Para audiencias, para todo. Entonces, de verdad fue un grupo muy bonito. Este es mi correo electrónico, dana.rivera.abogada@gmail.com. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos ustedes, a las 32 personas que ya están conectadas. De verdad, muchas gracias. Espero verlos en otra oportunidad. Quería darles una información, si en dado caso a alguno le interesa. El 2 de diciembre, no sé muy bien aún bien la hora, sí, entre 4 o 5 de la tarde, hora México, se estará dando una charla un poquito más contundente, o más bien un foro en el tema de violencia de género. Ya ahí yo abarcaré el tema de la violencia obstétrica, en qué consiste la violencia obstétrica, en que esa mamita, esa mujer en estado de gestación, es violentada por el profesional de la salud. Sorprende, pero pasa. Entonces es otra cara de la moneda, es otra eventualidad que se ve en los profesionales de la salud hacia la mujer en estado de gestación. Hay otras 2 compañeras que también son abogadas que van a hablar, otra compañera que es colombiana y hay otra que es de Honduras. No recuerdo bien los temas, pero es netamente en violencia de género. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos ustedes. Para mí fue un honor muy bonito acompañarlos. Espero en alguna oportunidad conocer México, conocerlos a ustedes, y pues si alguno viene acá a Colombia, de verdad que va a ser muy bonito que conozcan mi país. Y bueno, a pesar de la distancia, espero que les haya gustado, que les haya dejado una reflexión de vida. Y bueno, hasta la próxima, y pues espero que me acompañen el 2 de diciembre en el tema de verdad que yo ejerzo también en el campo de la violencia obstétrica. Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde, las mejores. Me faltó ese detalle. Estén pendientes de la página de la Asociación Internacional Abrazando Mujeres y la página de Tlalnepantla, que igual es por Zoom, igual es por plataforma digital, no tiene ningún costo, es completamente gratuito. Mi directora, mi jefa, es la que estará publicando bien el link y las fechas, entonces para que estén pendientes de las redes sociales. Y exacto, el tema que yo abarcaré es la violencia obstétrica. O sea, nuevamente explico, en que esa mujer en estado de gestación sufre o sea, no explico mucho, esa violencia por el profesional de la salud. Entonces, ese va a ser el tema mío. Mis otras 2 compañeras, como les digo, no recuerdo bien, pero es todo el tema de violencia de género que vamos a seguir abarcando en este tema. Si en dado caso alguno quiera de verdad estar en estas charlas, yo todos los días tengo que estar dando charlas en este tema de violencia de género, para que invites a otra persona. Estén pendientes de las páginas de las redes sociales, que ahí estaré pues por mi equipo de Tlalnepantla y la Asociación Internacional, que ellos son los que me indican. Y bueno, con este mismo link, mañana a la misma hora estaré dando charla
sobre este mismo tema para que inviten a sus amigos, a sus conocidos sobre este tema tan bonito en el mes de noviembre. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Me pasé 5, de verdad, muchas gracias. Las mejores bendiciones a todos ustedes. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad y gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias.